Y vamos a escuchar a Beatriz Calvo, que para mí es un privilegio porque es una mujer luminosísima, no ha querido hablarnos de la sombra, que era de lo que tratábamos en este taller, sino de la luz, ¿no? Que yo creo que es importante, aunque de alguna manera siempre van juntas, ¿no? Donde hay luz también hay sombra y donde hay sombra también hay luz. Ella lleva toda la vida, décadas y décadas, dedicada a una búsqueda interior incesante, que además ha dado sus frutos, y es además un refugio para todos. Cuando estamos un poco tristes o desubicados, lo que hacemos es llamar a Beatriz y ella enseguida nos recoloca, nos consuela y nos conecta un poco con una alegría que viene como de un lugar más hondo. Tiene además un canal de YouTube que es Ariadna TV, que yo creo que ha hecho las mejores entrevistas sobre espiritualidad que yo he visto en castellano, normalmente a maestros de ámbitos tradicionales, maestros y maestras, y ella misma, aunque no le guste esta palabra, es algo parecido a una maestra. Así que no le voy a quitar más tiempo para que puedas hablar tú y la vamos a escuchar. Estoy contentísimo de que estés aquí en la facultad, Beatriz. Gracias. Pues yo estoy aquí por amor, claramente. Rafa me quiere muchísimo. Y en un encuentro que hicimos de lectura sosegada en Luz Serena, con Mar Día, que planeó Dokuso, con la comunidad Zen, me dijo, ¿por qué no te vienes a las jornadas? Digo, si es que yo no soy académica, yo soy una montaraz, una silvestre, vivo en la montaña desde los 20 años, no estoy acostumbrada a este ámbito, ¿no?, para comunicar. He hecho un PowerPoint por primera vez en mi vida, tiene 70 diapositivas. Ya me he dado cuenta que con 3 te da para rellenar la hora. Pero bueno, esa es mi ignorancia del ambiente académico y la elección que hice, ¿no?, de vivir en las montañas y vivir retirada y hacer comunicación desde la primera gran revelación que para mí es la naturaleza, ¿no? De aquí el nombre de mi proyecto, ¿no?, una ecología del alma, ¿no?, en la que esas dos pasiones, el amor al libro revelado, que es un libro sagrado, ¿no?, donde se escriben los versos más hermosos a diario, ¿no?, en el amanecer, en el atardecer, en el anochecer, ¿no?, en ese gran libro, y luego pues en el estudio para poder hacer esas entrevistas que hice a muchos los maestros, algunos están aquí, como mi querido Dokuso, que recuerdo con muchísimo cariño porque fue en mi proceso de búsqueda a los 20 años, pues Luz Serena se abrió como un espacio donde empezar a hacer ese regreso, ese volver a casa, ¿no?, como hija pródiga, que llevaba ya muchas heridas y muchas algarrobas, ¿no?, teniendo tanta hambre de un alimento mucho más nutricio, ¿no?, y más real. Entonces, bueno, voy a empezar con las 70 diapositivas. Pero si os parece, como hemos recibido una magistral clase grofiana de esa relación que ha hecho increíble de lo espiritual con esa cartografía, ¿no?, si os parece, nos vaciamos, hacemos un reset y nos ponemos vacíos para ver qué es lo que la comunicación, que siempre digo es un hijo entre vosotros y yo. El hijo dependerá del grado de atención que tengamos cada uno, yo a la hora de escoger las palabras o dejar que vengan y vosotros a la hora de recibirlas, ¿no? Entonces vamos a fecundar un hijo juntos. Entonces yo creo que para hacer el amor, lo primero, el silencio es un gran lugar para hacer el punto de partida. Así que cerramos los ojos los que queráis, los que sintáis cómodos. Las plantas de los pies bien arraigadas. Somos pontífices entre cielo y tierra. Y la tierra tiene un campo telúrico fundamental, es la parte de nuestro cuerpo y nuestra materia. Como si de la planta de los pies una inmensa raíz pivotara hacia lo profundo, y ahí tomamos conciencia de esa dimensión. Y en cambio la coronilla sería el punto que percibe la levedad, la vastedad del espacio, que es una de las metáforas también para el espíritu. Conectamos esos dos polos y bajamos al corazón, que es el que hace la alquimia entre el espíritu y la materia, entre el absoluto y lo relativo. El hombre es ese pontífice capaz de hacer el pacto entre los opuestos y hacer que dance y gire el mundo. Sentimos la gravedad. Vamos a intentar pasar de la conciencia más conceptual a la sensorial y sentimos la gravedad como nos asienta en el asiento
percibimos la temperatura. Nos hacemos cognición táctil, cruda y pura cognición táctil, para derramar el exceso de energía mental en el templo vivo del cuerpo. Y nos vamos a ese centro alquímico maravilloso que es el abdomen y simplemente presenciamos 3 respiraciones lentas y profundas de ese aliento divino que a todos nos tiene hoy aquí, dejando que el poder de lo real brote como ello quiera. Y en ese espacio sencillo e interior voy a dar pie a la oración. Perdonad los picos del micro, todavía no le he pillado. Vale, más lejos. Una oración dentro de ese espacio de interioridad, que es sobre el que va a girar esta pequeña puesta en común. De lo irreal, llévame a lo real. De la oscuridad, llévame a la luz. De la muerte, llévame a la inmortalidad. Es un nombre sánscrito que no sabré decir muy bien, Brihadaranyaka Upanishad. Y como dirían los sufís, que esta charla sea Bismillah, el Rahman, el Rahim, en el nombre de esa potencia matriz que crea el mundo, que es clemente y misericordioso y que nos besa desde el cielo dándonos distintas cosmovisiones sapienciales para acceder. Señor, haznos un instrumento de tu paz, que el mundo está muy necesitado de nuestro despertar. Y ahora podéis despertar y abrir los ojos. Quizás para entender un poco mi proyecto de comunicación y de acción, la perspectiva que mejor lo explica es esta que os tengo aquí, la unidad trascendente de las formas religiosas. Y eso también va a explicar por qué soy capaz de sentirme cómoda hablando de Cristo, de Lao Tse y el Tao, del Vedanta Advaita, del Zen, del Dzogchen, del sufismo. Es como soy intelectualmente muy liminal. Los lechos teológicos se han ido fundiendo con los años de práctica gracias a esta perspectiva de un autor suizo que a mí me configuró el alma, me la fecundó. Era una época en la que yo empecé buscando, primero en la psicología transpersonal, monté uno de los primeros clubs, yo creo que existía en España, se llamaba El Espejo, en Madrid, y allí se hablaba de Grof y de Alan Watts y de los psicodélicos y de el amor que también la psicología transpersonal tenía hacia esas tradiciones sapienciales de las que bebían y cogían cosas, en las que había similitudes y había diferencias. Pero había algo en la psicología transpersonal que a mí se me quedaba como corto. Entonces, cuando en la psicología mis amigos psicólogos, ¿no?, pues traían un texto del Zen o traían un texto del Bhagavad Gita o traían un texto de la Biblia, algo resonaba muy profundo en mí como eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, con la psicología transpersonal yo curé muchas cosas que ha explicado muy bien el anterior ponente, ¿no? Yo creo que todos, cuando abandonamos el océano de misericordia que dicen que es lo real y se refleja y se expresa en esto que acaban de contarnos, ese segundo océano como reflejo del cielo, ¿no?, que es el útero de nuestras madres, ¿no?, y también volvemos a abandonar por segunda vez ese lecho, ¿no?, ese lecho maravilloso, ese paraíso. Es verdad que quedan muchas heridas porque además Occidente no está muy preparado para recibir los partos. Como cuentan los especialistas, Michel Oden, por ejemplo, habla de una manera de parir en la que se tuvieran en cuenta muchas cosas para que el parto fuera extasioso y gozoso y se pudiera realmente parir sin tantas traumas y luego hacer todos estos ítems. Vale, ¿así me oís? Sí, no, para que no rompan los peces. Sí. Entonces, para hacer un puente con por qué estoy en estas jornadas, que bueno, sobre todo gracias a Rafa, a Román por confiar en Rafa, a Campayo por confiar en Rafa y Román,
Sí tuve un vínculo fuerte con la psicología transpersonal, fue la que yo creo que me orientó hacia esas tradiciones sapienciales, hacia esas formas religiosas, de las cuales quiero hablar porque es como, hoy vengo como a defender que las formas tradicionales o las cosmovisiones sapienciales o las religiones, que es una palabra que genera un poco de tiricia, pero que tiene una etimología bellísima, de relegare, por ejemplo, esa es la que usaba Cicerón, ¿no? Que es leer con cuidado todas las cosas que tienen que ver con los ritos que unen el cielo y la tierra, que es muy parecida a la de religare, que se la cogieron los cristianos, que es unir ese cielo y la tierra, ¿no? Todo lo que sea la relación de volver a unir lo que se separó en el proceso de la creación, ¿no? Entonces, yo soy una defensora de las tradiciones y de las religiones gracias a esta perspectiva que después de ir a Lucerena a ver si me hacía monja, después de estar con los vedantines a ver si me hacía de Sankaracharya, luego estuve con las clarisas a ver si me hacía monja, después de estar con los Nasbandis a ver si me hacía sufí. Es decir, yo iba buscando maestros y tradiciones sapienciales y digo, ¿cómo puedo amarlas todas? ¿Cómo puedo amarlas todas? Son bellísimas, ¿no? Algo tiene que haber una perspectiva en estos tiempos que nos ha tocado de globalización, en las que tenemos maestros zen, maestros vedantines, directores cristianos, seikhs, sufís. ¿Cómo coloco? Necesito una causa absoluta que explique esta multiplicidad, porque me escindo, me rompo. Es como en la metáfora del círculo, de repente aquí Cristo es el Hijo de Dios y en la otra doctrina es solo el profeta de la santidad, que es mucho. Entonces esas aparentes contradicciones, de repente esta perspectiva las unió en un círculo. No son puntos contradictorios, no son los colores del sufismo, los colores del cristianismo, los colores del zen, son lámparas coloreadas que ayudan a quitar el error, porque iluminan, pero lo que ilumina no es el color, es una luz incolora, que es de lo que quiero hablaros hoy, de ese sobreser que decía el maestro Edgar, de ese Brahman Nirguna o Brahman no cualificado, que es un tesoro escondido, que ama ser conocido porque es pura potencialidad de belleza, de verdad, de bondad y de miles de atributos. Algunos le dan hasta 99 atributos para intentar hablar de lo infinito que es el tesoro, la cualidad de gemas y joyas que hay, ¿no? Entonces, ese tesoro escondido quiso ser conocido y en cada tiempo de esta biografía histórica del cosmos pues se ha presentado con distintas metáforas, distintos cuerpos simbólicos, distintas cosmogonías, distintas explicaciones de cómo se creó todo, distintas cartografías para acercarse a eso real, tal como lo nombraban, ya fuera el reino de Dios o ya fuera un tesoro escondido, ¿no? Una metodología concreta para poder ir hasta la vacuidad, al id, juntos, más allá del más allá, hasta la consumación última, ¿no? Entonces, este autor, con esa unidad trascendente de las formas religiosas, me dio la clave. Es que son solo una, pero tiene colores diversos que explica la maravillosa capacidad creativa o manifestadora que tiene ese principio o ese Dios. Entonces, la unidad trascendente de las formas religiosas, con esa metáfora de las luces coloreadas, pero que lo que ilumina es la luz, yo dije, pues yo quiero conocer la luz. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son los más expertos en combatir el dragón? Porque, claro, mi primer psicólogo transpersonal era monje budista, 14 años en Katmandú. Había vuelto a España y entonces le pedí terapia. Y entonces me dicen, vamos a ver, Beatriz, este es el yo que no eres, el yo ilusorio. Y tienes todas estas neurosis y estas, incluso a lo mejor traumas y psicosis, como explicaba el anterior ponente. Pero eso no es lo que tú eres. Si subes una octava superior, lo que tú eres, eso está libre de todo eso. Entonces es más fácil trascender el karma, ir más allá y trabajar hacia la luz que estar intentando trabajar terapéuticamente durante 16, 17, 20, 30 años la pedrada de haber nacido sin amor o la pedrada de no haber sido recogida por omisión o por acción, pues vivir lo que todos vivimos cuando entramos en este samsara o círculo infernal de la existencia. Que da miedo. A mí me dio mucho miedo. Y entonces los sufís vinieron a decirme, ten temor, porque lo que está en juego es realmente muy valioso. El hombre o la existencia humana es la puerta por la que se puede trascender, por la que se puede conocer a ese absoluto, a ese sobreser, a ese Allah, a ese Tao, a ese Brahma, miles de nombres. Como no tiene ninguno, como dice el Tao, puede nombrarse en todos.
y puede acercarse a cada uno según la condición y según las características, como dirían los hindúes, según la mezcla exacta de gunas. Algunos serán muy rajásicos y vibrarán en las religiones kshatriyas, en las religiones del combate, y la gran guerra santa será la metáfora que les acerque a ese centro que no tiene nombre. Desde la periferia de la existencia, las revelaciones van dando a cada uno lo que necesitamos. Van dando a cada uno las metáforas, los símbolos que más mueven, porque a lo mejor son muy ñañis y necesitan al Vedanta, Advaita, que te diga, tú son así, tú eres eso. Y dices, sí, y ahí esa persona que es muy ñañi, que tiene mucho sattvas, que tiene mucha aspiración a lo elevado, es donde ahí florece, porque todo esto es un florecimiento, porque antes de las religiones está el brotar del ser de las cosas. Ese que decía Zubiri, el filósofo, que me parece bellísimo, ¿no? Es el brotar del ser. En cualquier instante, en este instante está brotando en cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra escucha y en nuestra exposición, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba enamorada de todos, estoy nerviosa, tengo la boca seca, ni os lo podéis ni imaginar. Pero eso también es un brotar del ser, la sed. Así que esa sed me llevó a investigar el tema de las religiones. Estudié un poquito así por libre, no soy nada erudita, pero sí durante el tiempo de formación, desde los 20 hasta los 30 y 40 y algo, pues sí estudié. Desde esa perspectiva, todas son una luz incolora y reflejan un color que es bellísimo, porque toda revelación es la revelación en sí misma. La revelación en sí misma es la capacidad que el cielo tiene de transmitirle al hombre, la capacidad de volver a ese útero, a ese pardés, a ese paraíso. Entonces, cada revelación es la revelación en sí y luego acentúa, depende en la época histórica en la que surge, ciertos elementos. Más ñañis, más especulativos, más para los indoarios, que tienen una capacidad especulativa increíble, como Sankaracharya, o para las últimas humanidad en estos tiempos, del final de los tiempos, que dicen algunas cosmologías, pues para el que ya lo único que le mueve es que le digan al infierno o al paraíso, ¿eh? Y dice, vale, perfecto, es básico. Esto te lleva al infierno, esto te lleva al paraíso. En el budismo, por ejemplo, hay clasificaciones según el Dogen, por ejemplo, ¿no? Religiones del sutra, de renuncia, religiones de transformación tántricas y de autoliberación. Es decir, hay mucha multiplicidad, hay muchas maneras, además de hacer la relectura cada uno de nosotros de esos libros, de esas revelaciones. La primera, la de la naturaleza. La primera es el gran libro que hemos dicho, el gran libro santo, el gran libro sagrado que escribe todos los días, y podemos hacer una relectura continua y superponer sobre esa lectura de un árbol majestuoso la sabiduría de que es un eje axial y que une los mundos, y que si lo contemplamos y diseñamos con esos métodos que las revelaciones suelen tener acompañado a su doctrina, a la manera de llamar la realidad, que unos lo llaman Allah o lo llaman Tao, pero luego tienen un corpus metódico, una serie de prácticas para poder concentrarte de forma unitiva y tener la experiencia de eso real que has nombrado de la manera que hayas decidido nombrarlo, sea Dios, sea vacuidad, ¿vale? Porque hay muchas vías apofáticas y catafáticas, unas lo exponen y lo nombran Dios, otros dicen que no, que es el sobreser, hay una gradación. Bueno, relegare y lo sagrado sería esa totalidad de la realidad. Así que yo me enamoré y empecé un poco, ahí es verdad que la escuela en la que me inspiré, que es la escuela perennialista, ellos intentaban limpiar de paja el trigo de la palabra religión y defender que en la palabra religión está la espiritualidad. De hecho, espiritualidad, os lo pongo, el rit, que viene del rita, el rito, es el rito que muchas de estas revelaciones tienen para acercar a sus practicantes a esa realidad que han nombrado de la manera que la hayan nombrado. Entonces, con todos mis amigos de psicología transpersonal nos distanciamos un poquito porque yo hice una apuesta por comprometerme con un camino tradicional mientras también seguía aprendiendo, como también hace nuestro querido hermano Rafa, el tema de la psicología, porque soy psique y además la psique occidental, moderna, contemporánea, yo siento que está mucho menos homogénea que las lecturas que hacemos, por ejemplo, de los grandes santos o grandes místicos, que eran gente como muy homogénea, ¿no? Es como si en Occidente, por la decadencia del proceso, del ciclo cósmico, se hubieran perdido muchos referentes que nos hacen ser mucho menos homogéneos, capaces de lo peor y lo mejor en el mismo alma, ¿no? Entonces, bueno, la religión desde la perspectiva de estos autores, en su sentido más profundo, es una religio perennis. Es decir, lo que toda religión está intentando transmitirnos es la relación esencial y fundamental entre Dios y el hombre, si lo hacemos desde una perspectiva teística, ¿vale? O desde el principio y la manifestación. Y el núcleo esencial es la Sofía perennis, que es como ese conocimiento universal que se ocupa
de la metafísica, o una palabra maldita en la modernidad. De hecho, se la ha relegado a un lugar que, en cambio, en esta escuela se la pone en el primer lugar. Es decir, la metafísica es la ciencia más allá de la física, es la ciencia, es muy misteriosa, dicen que es epistrófica, está diseñada teúrgicamente para que produzca, por el hecho de ir nombrando el sobreser, el ser, lo supraformal, la manifestación formal, la tierra, la carne, el alma. El ir nombrando esas categorías es como una escala que va subiendo. Eso es mucho es verdad que es para los más especulativos o ñañis, pero sirve como orientación. Si solo os dejaría la esencia, el tener muy claro ese eje, es decir, que hay una unidad que necesita ser amada, conocida, porque sabe que es bellísima, y entonces decide sacrificarse en ofrenda y darse, y genera multiplicidad que todos somos. Ese sacrificio, dicen desde esta perspectiva, lo dicen la cosmología hindú, el purusa, ese sacrificio del uno que se hace múltiple, necesita un sacrificio de vuelta. Ese sacrificio que hace el purusa cuando se desmembra y se hace partes y se genera una violencia porque lo uno empieza a separarse del origen y empieza la manifestación, ¿no? A darse en el espacio, infinitas formas, se genera como una violencia que es la explicación metafísica del dolor que hay en el mundo. Es el dolor de la ausencia, de la separación. Entonces, en esa creación como dirían los hindúes, del purusa cósmico, el hombre cósmico, en esa violencia que se produce al descuartizarse y que de sus ojos salga el sol, que de su aliento salga el fuego y el habla, y que los dioses de la creación están todos vinculados a cada una de las partes de ese gigante cósmico, hombre primordial, al insan al-kamil, dirían el sufismo, ese sacrificio en el que aparecen en escena para poder crear la dualidad de los asuras y los devas, los dioses y los antidioses, o los demonios, tienen mucha posibilidad de llamarse. Esa danza genera lo que todos vivimos a diario, entre nuestro espíritu y nuestra parte carnal, entre nuestra materia. Es como necesitamos un pacto de opuestos. Y ese pacto de opuestos, el que está diseñado porque es la representación de ese hombre cósmico, es el hombre como hombre espiritual. El hombre, cuando reconoce su verdadera función pontífice o califal, dirían en el sufismo, puede devolver a ese purusa que se ha sacrificado, está creando el mundo y se va separando para que se mantenga el tiempo suficiente para poder hacer su exposición de belleza. Necesita que alguien contenga a los devas y a los asuras que están, como cuenta muy bien en el Gita, en la batalla de Kurukshetra, están continuamente peleándose. Entonces, ¿quién es el que tiene capacidad para hacer esa devolución de la multiplicidad al uno, que esté religada, que todo lo múltiple esté siempre religado a lo uno, que cada uno de los actos cotidianos que hagamos nosotros en nuestro hogar, saludar al esposo por la mañana, a los hijos, recibirlos en el colegio, ir a la práctica de meditación o de oración que tengamos, ¿quién hace eso? La conciencia, el poder de lo real que está en nosotros. Entonces, el hombre cumple una función pontificial entre el cielo y la tierra, eso también lo manejan muy bien los chinos, tienen una metafísica muy hermosa sobre el cielo y la tierra. Entonces, nosotros tenemos una inmensa responsabilidad. Voy a volver a beber agua. Para que ese universo tenga sentido. La realidad está esperando que se la defina, decía un maestro budista. Y entonces, bueno, yo decidí definirla desde este punto de vista que os estoy comentando, desde la religión perenne, que tiene mucha poética, pero también tiene mucha ciencia. Es una ciencia desconocida. Hay gente que la está recuperando, me decía Rafa ayer, José Antonio Pacheco está haciendo un libro sobre metafísica, o sea, ya está llegando a la academia, porque durante mucho tiempo ha sido como una palabra de oscurantismo, esoterismo, o sea, palabras que no son bien entendidas, y yo creo que son todo lo que no sabes nombrar no aparece. Entonces yo creo que en la reducción de palabras vinculadas a las tradiciones sapienciales, el hecho que hayan desaparecido en nuestra cultura posmoderna, nos hace un gran daño, ¿no? Creo que decía el otro día un filólogo que los jóvenes actuales tienen un promedio de 50 palabras para nombrar lo real. Ese empobrecimiento es casi una dificultad de poder expresar esos contenidos de los que estamos hablando, ¿no? Esa misión pontificial que tenemos como seres humanos de recuperar y religarnos al poder de lo real, para hacerlo como en ese libro maravilloso que tiene Dokuso de la Plaza del Mercado, ¿no?
poder hacer en la plaza del mercado pues esa religación continua, tanto en las transacciones económicas, transacciones de amor, en cualquier acto, en cualquier pensamiento y palabra, podamos estar continuamente recordando ese orden, ¿no? Que hay una jerarquía, no es democrática. O sea, no hay una democracia en el absoluto respecto a lo relativo. Lo relativo es la serpiente y lo absoluto es la cuerda. Nos compete conocer la cuerda, porque si no, como nos ha explicado el anterior ponente, sufrimos como bellacos por esa explicación que hace maravillosamente el budismo de la ignorancia, de la avidia ontológica de lo que realmente somos, de vivir solo en la materia y en la carne, en el elemento de supervivencia, en los deseos inmediatos que hay que darle a la bestia, porque es una bestia en el sentido que es muy egocéntrico, muy reactivo, muy egoísta, muy mi yo, mi mío, todos lo sabemos. Entonces, esos venenos, desde las perspectivas de girarse hacia la luz, trabajan de una manera totalmente distinta. Bueno, esto me parece que es una frase hermosísima. La verdad total se encuentra escrita como una escritura eterna en la propia sustancia de nuestro espíritu. Por eso, un cristiano que ponga suficiente presencia y verdad en su camino podrá conocer la conciencia crística. Lo mismo que un sufí que haga del recuerdo de Dios, de la oración del díker continuo, una oración sin cesar, como también decía San Pablo, es fácil que también llegue a tener una unificación, a un conocimiento de sumergirse en lo que es el océano de misericordia, ¿no? Entonces, esa propia sustancia del espíritu es la que yo encuentro cuando leo sobre el Zen, o leo sobre Dzogchen, o leo sobre el cristianismo, o leo sobre cualquier tradición sapiencial, o hoy cuando me ha leído a Grof, porque Grof también es una hermenéutica de la realidad, de la posmodernidad, lo veo, siempre lo veo a él, no veo otra cosa que él. Es que allá donde miro veo simplemente sus signos, expresando de una manera súper creativa, súper única para cada tiempo y lugar. Continuamente se está expresando el poder de lo real, continuamente se está expresando. Entonces, la luz incolora, y para mí también, que es un gran metafísico del sufismo, también me daba pistas de que no andaba mal, porque claro, mucha gente me decía, ¿a dónde vas? Decía, cuídate, decía, guárdate de atarte a una religión en particular, rechazando a las demás. Si tal haces, no obtendrás de ello gran beneficio. Peor aún, no conseguirás el verdadero conocimiento de la realidad. Trata de hacer de ti materia prima para todo tipo de creencia religiosa. Dios es demasiado grande y amplio para quedar confinado en una sola religión. La crítica a las religiones. La metáfora del elefante y los ciegos. Es normal que si uno ha accedido en un tiempo y una historia, el cielo ha decidido besar la tierra con una revelación que ha acentuado el aspecto de la Guerra Santa, pues a lo mejor queda fuera una revelación más sibaíta, de Cachemira, más tántrica, en la que todo evento no hay que renunciar, sino que es leño para el fuego de la conciencia. Entonces, la humildad que da esta perspectiva me parece muy bella. Pues nosotros somos ciegos, porque en el fondo el que se tiene que revelar es lo mayor a lo menor. Nosotros ponemos la mano, porque estamos hambrientos para que nos den de comer del cielo, en esta definición teística que hago a veces, ¿no? Entonces cada uno toca el elefante desde donde le ha tocado, uno desde la trompa, otro desde la cola, otro desde la pata, y cada uno hará una definición, hará un color de esa totalidad. La unidad trascendente de las formas religiosas lo que busca es dar vuelta entera al elefante y tener la visión de cada uno de los ciegos, que en la humildad reconocen que esto solo es una acentuación de un color que es necesario para la época en la que ese cielo ha decidido besar a la tierra con esa forma sapiencial o esa forma religiosa. No sé si va teniendo sentido lo que digo o me he metido en un berenjenal. ¿Sí? Perfecto. Eso sí, aunque Abu al-Fadl al-Amí diga que, Señor, un día visito la iglesia, otro día la mezquita, pero de templo en templo, solo a ti voy buscándote. Para tus discípulos no hay herejía, no hay ortodoxia. Todos pueden ver tu verdad sin velos. Que el herético siga con su herejía y el ortodoxo con su ortodoxia. Tu fiel es el vendedor de perfumes. Necesita la esencia de rosas del divino amor. Eso es verdad, pero el aviso a navegantes también. Si hablamos de unidad trascendente de las religiones, con ellos queremos decir que la unidad de las formas religiosas debe realizarse de manera puramente interior y espiritual, sin traición a cualquiera de las formas particulares. Y eso es lo que mis maestros me recomendaron. Ámalas a todas, no te pelees con ninguna, da gracias a Dios por ser tan bello,
pero practica una, porque en cada revelación está la revelación por excelencia. No te pierdas en la acentuación del color, porque tú lo que quieres es un vector que te devuelva al fondo de realidad que eres. Y bueno, pues eso fue un poquito la apuesta que guiándome por todos estos santos, no solo, ahora estoy poniendo a Rumi, ¿no? También, ¿no? Soy ni cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán, no soy ni de Oriente, ni de Occidente, ni de la tierra, ni del mar. He dejado a un lado la dualidad, esos suras, esos devas y esos asuras, y he visto que los dos mundos son uno, es la danza de Shiva. Yo busco al uno, conozco al uno, veo al uno, invoco al uno. Él es el primero, el último, el exterior y el interior. Estos son los lenguajes propios de esta religión perenne en la que yo, después de amar, no sabía si hacerme monja zen, si hacerme budista, cristiana, etc. Dije, bueno, pues con esta perspectiva ya puedo ir pidiendo a Dios un camino concreto. Pero mientras tanto, toda mi época de formación estuvo vinculada al estudio de todas estas tradiciones y cada vez tenía más sed, cada vez tenía más temor, porque el Buda, cuando dice lo de que la tortuga que nos ha comentado el compañero, que tener una vida humana es algo tan complejo como una tortuga salga del fondo del océano y de repente asome la cabeza y haya un anillo por el que sacarla, digo, wow, si eso es tan valioso, la preciosa vida humana es algo tan valioso, tengo que ponerme las pilas. Realmente el tiempo pasa como una flecha. Me acuerdo en Luz Serena por las noches, alguien iba con el tum, tum, monje, recuerda, el tiempo pasa como una flecha. A mí me entra un temor de Dios inmenso, ¿no? Digo, el tiempo pasa como una flecha, ¿no? Así que bueno, otro de mis maestros, Hussein Nasser, dice que esa pérdida de conocimiento metafísico, de esos estados múltiples del ser, de ese sobreser que se hace ser un Isvara, un Dios personal y que quiere crear el mundo, y aquí estamos nosotros como criaturas intentando devolverle la jugada, pues que es uno de los grandes problemas que tenemos en la modernidad. Que estas palabras, desde que la diosa razón se puso en Notre Dame como la única diosa posible y se negó otras capacidades como el intelecto increado que decía el maestro Edgar o el Buda de los budistas, esa capacidad de aprender directamente las relaciones las realidades suprasensibles, las realidades sobrenaturales, ese órgano de intelección que los sufís ponen aquí en el corazón, pues es una gran pérdida y hace que de alguna manera Occidente busque con ese cerdo, ese gallo y esa serpiente en lo fenoménico la satisfacción de la inmensa carencia ontológica que tiene de sentirse separado. Entonces, bueno, pues es decir, que en otra metáfora que es muy bonita, la hablábamos ayer en la cena con los compañeros que he conocido, que me parecen bellísimos también, porque esta hermenéutica de la psicología transpersonal hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Madre mía, cuánta razón tiene todo lo que dicen, ¿no? Pero es verdad que el mundo sapiencial, o como decía Elías Capriles, que también hablábamos ayer de él, dice, perfecto, los psicólogos transpersonales pueden cumplir una función absolutamente maravillosa para ese asalto al cielo que las tradiciones sapienciales o las religiones ya hacen, para más o menos ir un poco homogéneo, porque realmente hacer una session de 10 días o un ango de 30 días en verano continuamente haciendo vacío y vacío y vacío, se resiste todo, entonces pueden salir y brotar de todo tipo de cosas, ¿no? Como también pasaba en el budismo tibetano, ¿no? Que tiene meditaciones muy poderosas, y el Chogyam Trungpa montó una clínica que se llamaba Matri para la gente que brotaba, les brotaba la kundalini, tenía brotes muy fuertes de desrealización o despersonalización, pero es un marco que les permitiera integrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese maridaje que dice Elías Capriles entre reconocer lo mayor en esa jerarquía del ser, lo que viene del cielo y lo que viene ya en el alma anímica o la psique, que es una ciencia, o bueno, discutiríamos con la tesis de Rafa si es una ciencia, pues una ciencia lo psíquico que es tan voluble y tan fenoménico, tan de serpiente, tan irreal, como diría el Vedanta con esa imagen de la serpiente que proyectamos sobre la cuerda, ¿no? Pero me ha parecido como muy bello, realmente las jornadas he entendido el profundo significado que tienen, ¿no? Ir salpimentando, ¿no? Conociendo, yo creo que un psicólogo transpersonal que practique el budismo, que practique el sufismo, que practique un camino espiritual, o que tenga esa humildad de decir, no lo practico porque no me ha tocado, porque no tengo sed, no tengo mumutsa, como dicen los védicos, no tengo sed de lo real, tengo sed de conocerlo, ¿no? Entonces, cada uno en el lugar donde está define la realidad, hace una hermenéutica adecuada, y creo que la psicología transpersonal realmente hace una hermenéutica muy necesaria, porque es verdad que el asalto al cielo hace falta serpas de altísima calidad, pero incluso con serpas de altísima calidad en el camino, pues en los 8000 puedes realmente caer abajo directamente y del más alto cielo ir al más terrible infierno, ¿no? Entonces, bueno, ese maridaje de psicología, ese maridaje de maestro espiritual, que es verdad que en estos tiempos
igual que los alumnos no son como los de antes, tampoco los maestros son como los de antes, es decir, no es fácil encontrar, pero Dios no da pan, o sea, no da piedras a quien quiere pan. Cuando uno pide sinceramente, que ese fue mi caso, te dan de comer, te dan de comer, te dan de comer. Y te dan el método para seguir dando, para que te den de comer y para aprender a dar de comer. Porque de nuevo vuelvo a esa metáfora prodigiosa de la plaza del mercado, el Zen, que también ha asignado mi vida, ¿no? De qué te vale una experiencia, por estática que sea, por esa barabunda que decía ayer Rafa, ¿no? Que dice Santa Teresa, que de repente se abre el ojo interior y de repente percibes que todo lo que habían dicho todas las tradiciones sapienciales, sí, es cierto. Has dado la vida por ver que Dios era real y sí, es cierto, es real y tiene todos sus nombres. Pero bueno, eso luego se va. A veces dura una semana, 2 semanas, 3 semanas. Luego te cuestan 17 años contarla, pero se va. Entonces, como decía el otro día Juan Manzanera, un maestro budista al que quiero muchísimo, que también es psicólogo, él decía, lo importante de las experiencias, las cumbres, cuando llegas al Himalaya arriba, no te puedes quedar a vivir allí. Efectivamente, tienes que sacar las consecuencias de la enseñanza recibida y ponerla en práctica. ¿Dónde? En la plaza del mercado. En el matrimonio, en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, en lo social, en lo político, en lo económico. Entonces, bueno, no sé cómo voy de ahora, voy a ver, ¿vale? ¿Hasta dónde? Vale, pues yo creo que casi ya. A las 12, si quieres dejar un rato para preguntas. Yo creo que sí, yo creo que casi ya. La cadena del ser no os la voy a contar porque es potentísimo. Hay un resumen de metafísica integral de Fritjof Swan que os lo recomiendo. Aquí hay distintas maneras de contar esa irradiación, los rayos, ¿no? Del sobreser, que son vastos, es que es inindagable, es una de las características que tiene, es que es inindagable, se extiende hasta un infinito que no podemos ni concebir, pero se intuye, a veces nos lo enseña y se intuye, ¿no? Luego ya vendría el ser, que es el círculo blanco, ¿no? Ese ya es el Isvara, el creador, el principio que quiere manifestar, ¿no? Luego es el ámbito amarillo, es el ámbito angélico donde se da lo sobrenatural, que ya está como un fulcro con lo siguiente, que es lo anímico, nuestra alma, capaz a partir de su parte más elevada, el espíritu, su ojo de corazón, conocer esas realidades del barzaj y del mundo imaginal y el mundo angélico. Y el núcleo chirriquitín, nuestro cuerpo, el templo, la materia, la carne, pero que también es maravillosa, porque todo al final es una expresión de lo mismo, todo es inmanente, Dios está en todo y a la vez es trascendente, es más allá de esos rayos. Bueno, es bellísima, yo me enamoré de esta perspectiva, esa es la verdad. Y a ver, para aquí, para acá, para acá. Tener clara esa jerarquía nos permite ir del vacío a la forma y de la forma al vacío. Nos permite salir de las tinieblas de nuestra ignorancia ontológica, de quienes somos, hijos de Dios, hombres verdaderos, pontífices, Shiva Shiva, Tattvan así, la luz. Porque como decía uno de mis maestros, y es una responsabilidad inmensa que tenemos, lo que está en juego, el estado del mundo exterior, y ya sabemos todos cómo está, no solo corresponde al estado general de las almas, de los hombres, también en cierto sentido depende de ese estado, ya que el hombre es el pontífice del mundo exterior. Así pues, la corrupción del hombre debe afectar al todo. Así que cuando este psicólogo transpersonal monje me dijo, gírate hacia la luz, mi maestro me dijo, huye hacia Dios, gírate hacia la luz. Dije, de acuerdo, perfecto, pues me giro hacia la luz. Entonces, las distintas tradiciones sapienciales tienen muchos métodos para girarse hacia la luz. Yo elegí una y hasta el día de hoy, os puedo decir, con muchos otros compañeros de camino, funciona. Es otra posibilidad. Para el que tenga sed de ello, es una posibilidad muy interesante, porque a veces, por ejemplo, me contaba Alan Wallace en la entrevista, ¿no? Tú estás en meditación, estás en samatha o estás ya en un samatha muy asentada, la mente es un estado natural, ya has dejado de ver los objetos, ya estás viendo el fondo de la mente donde todos esos objetos han estado surgiendo anteriormente y de repente puede aparecer la clara luz. Y un instante solo de clara luz es como si purificase eones de terapia. Es como cuando dicen los sufís que tú pules el ojo del corazón como el ojo de intelección con el dhikr continuo, con el nombre de Dios, porque el nombre es lo nombrado, y lo nombras, y el nombrado baja y limpia, y lo vuelves a nombrar, y haces una remembranza, igual que smriti, o sea, una remembranza continua del sí mismo que eres y de la enseñanza, y cuando vas superponiendo esa sabiduría y la vas poniendo en cosas tan sencillas como sentir tu propio corazón, el corazón se va purificando, y es un órgano maravilloso para girarse hacia la luz y contemplar las maravillas de la luz. Y yo creo que ya.
Venga, ya. Vale. Y en el principio fue el verbo. Enhorabuena por tu exposición y gracias por estar aquí. Yo estoy en infantil, bueno, en preescolar, entonces igual la pregunta que hago es muy básica, pero ya perdonaréis los demás. He entendido que cojamos de las religiones o filosofías, no voy por ahí, que vayamos entendiéndolas todas, pero has concluido que solo se practique una. Yo entiendo que lo poco que estoy avanzando, en la práctica todas practican los mismos valores, los mismos principios. No sé qué has querido decir con eso, porque realmente discriminar la práctica de una, a mí personalmente me resulta difícil de seleccionar. Vale, desde la perspectiva de la religio perennis, que es esta que se contacta, es una religión supraformal que encuentra en todas las formas la validación de su tesis de que esto es un fondo de realidad que quiere ser conocido, y lo encontramos en distintas formulaciones. Lo que ellos dicen es que tiene que haber 3 elementos en cualquier religión para producir ese encuentro. Es una doctrina en la que se nombra lo real, pues, o como tesoro, o como Dios, o como vacuidad, o como se quiera, o como base de lo real. Un cuerpo de práctica, en el Zen, por ejemplo, es el Zazen. En el budismo tibetano es las prácticas de samatha o de vipassana. En el cristianismo es la oración contemplativa, la repetición del nombre de Jesús, el rosario. En el sufismo es el dhikr, la oración personal, el ayuno. Es decir, todas tienen como un cuerpo con el quehacer práctico, el realizar y tener la experiencia de eso que se nombra, ¿no? De esa manera que se ha decidido nombrar ese beso del cielo en esa ocasión, ¿no? Y luego hay un cuerpo de virtud. Si tú rastreas paramitas, rastreas mandamientos, rastreas las habilidades que debe tener un Vedantín, hay un cuerpo ético que es universal. Sesa diría, que ahora se ha marchado, es que esté bien en el cielo, es un maestro vedántico, que realmente los cuerpos morales que representan las religiones quedan estallados cuando tú estás ubicado en ese fondo de realidad que, como es pura armonía, pura belleza, pura ilimitación, de allí solo van a salir actos, pensamientos y palabras hermosas, ¿no? Centradas. Pero mientras no está en ese cuerpo de virtud, ese cuerpo ético, vestirse de un cuerpo de virtud ayuda mucho tanto a la práctica como a la comprensión. O sea, la sabiduría necesita de la virtud necesita de la sabiduría, y la práctica necesita de ambas. Es como un ecosistema mínimo que ha de tener una tradición. Entonces, mezclarlas. Yo me acuerdo cuando hice la formación con Dokuso Villalba, ¿no? de instructora de atención plena, ¿no? Y yo venía del sufismo, del hecho teológico del sufismo, ¿no? Y decía, pero es que ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Allah? ¿No? Y me dice, es el aliento, Beatriz, es el aliento, pon la atención en la respiración. Siempre hay correspondencias. Cuando tienes esa perspectiva perenne, encuentras en el aliento que atiendes en Zazen, hasta producir una comunión y un samadhi con él, entiendes que estás respirando y nombrando a Allah como haría un sufí cuando hace su dhikr, ¿no? Entonces, cuando el maestro Swan dice que esa unidad se hace intelectualmente, significa que yo no puedo estar cabalgando 2 caballos a la vez. Es decir, que si quiero subir a la cúspide del Himalaya, tendré que escoger la cara que más le vaya a mi mentalidad. Pues a lo mejor por el sur, porque soy un poco perezosa, o a lo mejor por el norte, porque soy muy ascética, o a lo mejor por el este, porque depende. Cogerás un lateral o un lado de la montaña para acceder a la cúspide. Pero en el fondo, en la cúspide, cuando tú lees a metafísicos como a Tauler, como a Silesius, a Bohem, a Rumi, a Arabia, es que se dicen lo mismo. Es que se mueren, como decía Valente, en la imposibilidad de decirlo, porque no se puede decir, y en la necesidad de decir y transmitir la buena nueva. Dios mío, lo que hay ahí arriba, a la altura, es que todos los condicionamientos que nos hacen sufrir quedan estallados por una visión totalizadora, ¿no? Sagrada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he contestado. Gracias. Yo, Beatriz, Raúl. A ver, lo primero, disculpa porque he llegado tarde, pero he tenido que buscar café fuera, se había agotado. La primera pregunta, como especialista en religiones, yo soy muy básico, ¿vale?
no has mencionado el evangelismo, no tiene una mística tal cual. Digo, por el auge que está teniendo, por ejemplo, en toda Sudamérica. Yo, por ejemplo, mi gran referente informativo es César Vidal, que se tuvo que exiliar, eligió exiliarse de España, y Lorenzo Ramírez, que es oriundo de mi provincia. Entonces me gustaría que me hablara un poquito del evangelismo. Y en segundo lugar también de la relación religión-política, porque está claro que el Islam, tú, Rafa, más conocedor, pues está mucho más implicado. Pero es verdad que a mí me remueve mucho, ¿no? La ausencia de la implicación de todo lo que es lo espiritual desde mi visión en lo político. Y particularmente, ya he dicho antes que yo estoy jubilado por loco, ¿vale? Yo estoy incapacitado, discapacitado, bla, bla, bla. Y ahora se lo decía al salir a Javier, ¿no? Que de alguna forma personas como a mí intentan asesinarnos. La connivencia de psiquiatría y farma con la política por medio. Yo he intentado suicidarme. De hecho, en el San Juan de los 2 últimos años, y me emociono, se me han suicidado 2 amigos en Jaén. Entonces, el silencio de la psicología, porque yo creo que vosotros, no sé si tú eres psicóloga, pero Rafa sí, tenéis que tomar la rienda frente a la dictadura de la psiquiatría y de la farma. Muchas gracias, jubilado por locura. ¿Qué decirte? A mí me viene mucha gente últimamente que se quiere suicidar. Yo no soy psicóloga, pero apunto maneras, como todos mis amigos lo son. Y entonces, pues llevo 3 en 3 meses, que llaman en el momento, me voy a suicidar. Digo, oh, cielos. Entonces, claro, yo las herramientas que manejo no son terapéuticas. Es cierto que el budismo, que es una de las que más he estudiado, es la de las que más he amado. O sea, que para mí, a mí me salvó el Buda la vida. Mi vida psíquica, que era un desastre absoluto. Yo debo tener todos los perinatales, esos que dicen. A mí me salvó la vida el Buda, Luz Serena, Akimar, esta comunidad. Porque nombraron, por fin entendí lo que me pasaba. Entonces, cuando me llegan personas así, y tengo ese manejo de esa psicología, neumatología, diría Kumaraswamy, ¿no? Respecto a la psicología clínica, es una psicología del espíritu, siempre está orientado ese sobreser, ese absoluto, esa cuerda que te dice, es una serpiente, tu locura es una serpiente, solo hay una cuerda, es tu miedo, tu temor, tu carencia, tu distancia, lo que está viendo una serpiente en la cuerda. Yo generalmente utilizo herramientas, la última era mujer cristiana, como era cristiana le recomendé un exorcismo y le fue muy bien. Por ejemplo, hay muchas herramientas dentro del camino espiritual para hacer. Hay herramientas en la psicología, que para eso están los psicólogos transpersonales, que están expertos, además, cuando tienen ese maridaje que dice Elías Capriles de tradición y psicoterapia, creo que son buenísimos. Dokuso tiene una experiencia en terapia también brutal, o sea, hay mucha gente, Campayo también. Es decir, ese maridaje entre espíritu y psicología transpersonal me parece muy interesante para ayudar a los que esta sociedad quiere jubilar por locos simplemente porque no se pueden adaptar a esta anomalía cósmica que es este ciclo, absolutamente de espaldas a lo real, de espaldas a ese ser que es en todo, ¿no? Entonces, respecto a lo segundo que has dicho, a lo primero, el evangelismo no es de lo que más conozco. Acabo de hacer un máster de religiones comparadas con un evangelista. Bueno, pero es una rama, es que es muy múltiple. Entonces yo con el cristianismo ortodoxo y el católico tengo como bastante para el perfume, me es como suficiente, y entonces no he estudiado más. También he dejado de estudiar, esto es de mi época joven. Ahora estoy más contemplativa, vivo en una montaña y lo que intento es ver si es verdad, aumentar la práctica porque veo que se me va pasando el tiempo. Y entonces se me ha nacido un ardor muy grande de darlo todo antes de que se acabe el ciclo, el regalo. Entonces no estoy estudiando mucho más allá de las que he ido nombrando: budismo, hinduismo, cristianismo, taoísmo, sufismo, hinduismo, un poco más. Pero no como erudita ni experta, en serio, me da 1000 vueltas. Ahí tengo un amigo que es amigo de Ferrer, que me daría 1000 vueltas en explicaciones, en materias. Yo soy más soy una poeta, soy una montarada, soy una silvestre, que he olido campanas y intento transmitir la vibración de la campana, más que definirla con exactitud, con términos, etcétera, ¿no? Lo intento, pero no se me da muy bien. Solo quiero traeros el perfume. Muchas gracias. Bueno, lo político es que en la Plaza del Mercado hay de todo, eso es política. Somos comunidad, entonces cuando bajas a la Plaza del Mercado investido de luz divina, puedes mirar al demonio y sacarle sus demonios.
Puedes hacer comunidad, puedes hacer grupos de consumo, puedes generar otra manera de convivencialidad, puedes hacer unidades de transición a formas de habitabilidad distintas donde la gente que se está muriendo de soledad absoluta puedan compartir su vejez. Se pueden hacer tantas cosas. Eso es polis, eso es política. ¿Vale? Hay mucha amiga, ¿vale? He estado 3 meses. Esto no es lo mío. No amortizo. Os he tenido a todos, si vierais todos los meses, iba hablando por el campo y entonces les diré, y entonces vendrá esa idea, y ese que me mira en primera fila, diré, wow, os he tenido aquí en el corazón, os lo puedo decir, gracias por inspirarme, nunca hubiera hecho esto si no hubiera tenido esta posibilidad. Muchas gracias. Hola. ¿Por qué elegir? ¿Por qué el ser humano tendría que elegir un camino religioso? ¿Qué pasa en el sendero? Siendo pontífices, ¿no existe otra forma de llegar, de hacer ese camino sin tomar un sendero? Sí, lo hay. De hecho, está en todas las tradiciones, se habla del solitario. En el sufismo se habla del hider. Es la metafísica, o sea, lo real, lo absoluto, le habla directamente del corazón. Y él a veces hace intervenciones en lo natural y va a Moisés, que es el de la ley, y le explica que no, Moisés, que la ley está preñada de algo con mucho más sentido. Pero bueno, tú estás ahí. Necesitamos Moisés. Los judíos necesitan a su Moisés. Los cristianos necesitan a su Cristo. Los solitarios, Carmen Laforet se iluminó metiendo una carta en el buzón de voz después de ganar el premio de Laforet, el premio Nadal, no me acuerdo cuál era. Iba a meter la carta y ¡pum! Y tuvo un estallido de comprensión de lo real y a partir de ahí vivió en el fulgor, porque a veces esos estados se van, pero a veces se quedan como estacionarios, ¿no? Entonces, yo que eso soy súper respetuosa, aunque vengo de un camino tradicional, me parece perfecto lugar el momento en el que la crisálida de cada uno está. Yo necesité mucha nueva era para llegar donde estoy. Yo picoteé de todo. Yo conocí a Carlos Castaneda, sus brujas, hice de todo, hice el indio, de todo. Y finalmente nació en mí un temor, en ese sentido, decir, cielos, esto es un don, y un amor. Y entonces vi que la religión, con toda la decadencia que tiene institucional, no podía opacar, o sea, el agua sucia, no del dabar al niño seguía siendo la perla. Entonces me llamó, me buscó, yo lo pedí y al final Entonces, los que no están, tengo cientos de amigos en todos los niveles. Han estado, se han marchado, se han enfadado, han vuelto, han ido a otros, han divorciado 2 veces, otros que llevan 50 años y son luminarias, son santos, otros que llevan 60 años y es como si no se hubieran movido, no han viajado. Es decir, es tan infinita la omniposibilidad que lo único que hay que hacer es escuchar el corazón y ser lo más honesto posible con si hay llamada, no hay llamada, si lo puedo hacer por libre, si soy una Montarazo capaz de ir por los sin senderos, allí cogiendo espinas por todos lados, o prefiero por un caminito holladito que da muchos santos, que da muchos maestros que me van a decir, cuidado por ahí, cambia de velocidad, que si no te... Eso yo creo que es un llamado, esto es una gracia. El cielo cuando quiere se revela y a veces es silvestre. En metafísica salvaje, que los hay, son bellísimos, ¿no? ¿A cuándo era el siguiente? 12. Vale. Gracias, Beatriz, qué maravilla, como siempre. ¿Te hago una fácil o una difícil? Lo que tu corazón diga. A ver qué brota. Si has dicho como... O sea, me he dado la sensación escuchándote hoy que hay como un lugar al que se puede llegar y que hay como una práctica o una técnica que vale para llegar a ese lugar. Y a la vez te mueves como de una manera muy poliédrica, entre muchas perspectivas posibles. ¿Hay algún consejo concreto que puedas dar para que a la mayor parte de la gente que nos esté viendo o escuchando le pueda valer para acceder a ese lugar? ¿Una técnica específica o concreta? Sí. De hecho, es la que doy en los cursos que doy de iniciación al mundo de la interioridad desde esta perspectiva. Cuando después del curso de 7 semanas
de practicar un poquito, recuperar la atención que nos ha secuestrado esta sociedad dopamínica. Entonces, cuando la gente recupera, a veces el horizonte que era quitarse el estrés se hace más anchuroso, pues ya estás tranquilo, ahora quieres otra cosa más. Esa, la pirámide de Maslow creo que se llamaba, ¿no? Es decir, ya está cubierto un poco la ansiedad, vamos a ver qué otro horizonte existencial se abre, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, yo quiero, digo, bueno, yo estuve 2 años rezando. Yo hacía zazen, porque es donde más había practicado, hacía zazen, pero yo ya empezaba a hacer oración personal. Encomiendo mi práctica a tu cuidado. No sé dónde estás, ni quién eres, ni en qué forma vas a aparecer, pero yo quiero un camino y un maestro. 2 años tardaron en responderme. Entonces, cuando alguien me dice, la oración personal es una manera, es el terapeuta por excelencia, es el terapeuta absoluto. Es decir, te busco, no sé quién eres, no sé cómo eres, estoy confuso, qué contradicciones, las religiones, tantas podridas, hay decadencia, los maestros, todas las dudas las planteas al interlocutor divino. Y el interlocutor divino, que oye, cuando ve que hay suficiente fuego, responde. Yo es lo que he visto con toda la gente a la que le he recomendado, la oración personal, para ver si era su momento, y le aparece el maestro y le aparece la vía, cuando lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que no es una leyenda urbana, es real. Cuando el discípulo está preparado, porque tiene sed de eso, de absoluto, aparece la práctica que te puede llevar al absoluto. Y las prácticas de cualquier tradición, yo acompaño a amigos cristianos a misa que me piden que fecunde de esta luz incolora los ritos. Y vamos juntos a misa y es que es de éxtasis, es que dices, qué belleza de rito. Pero yo voy a Luz Serena a hacer zazen con Tokuso a veces, bueno, ya no hago zazen, ¿no? Pero voy ahí y en Luz Serena, que fue para mí una matriz de despertar, digo, qué éxtasis, qué belleza, ¿cómo puede ser el Buda algo tan... Es que el Buda, decía mi maestro, sana por su belleza. Que ves ahí su estatua y dices, pero ¿cómo puede ser tal la belleza, ¿no? Del hombre asentado en su auténtica naturaleza? Entonces, yo recomiendo siempre eso, la oración personal, la dúa, dirían en el sufismo. Articularlo con todo. Pero es que no me fío, es que me han hecho daño. Es que están todos locos en la corte del rey, se mueven las comunidades, las sangas, es que hay gente que está averiadísima, con jubilación de loco y peor. Yo no sé meterme en ese bardal. ¿Te he contestado? Gracias. No quiero monopolizar, pero es que me ha llevado un tema hablando tanto de religión. Yo precisamente la semana pasada, y claro, imagínate, Jaén, provinciano, bla, 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 vale, pues apostaté, solicité mi apostasía porque es que no puedo más sentirme miembro de ese club en esta sociedad. Y si tuviera que decir una razón principal, evidentemente, es como todas las élites católicas, pues, este papa, el anterior y todo, pues, encubren la violación de menores. Entonces, yo se lo digo a todo mi entorno, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, pero ¿cómo podéis entrar? De hecho, mi padre falleció el año pasado en enero, afuera del año, y me negué a ir a la misa, porque me parece un sitio absolutamente corrupto. No quiere decir que se mueva en buena energía, o por ejemplo en Jaén tenemos el abuelo, que es como nuestro Padre Jesús Nazareno y tal, y la gente sencilla, que es lo que decía Jesús. Yo ahí encuentro más respuesta que en todas las élites. Y estando en una universidad también lo docto, también a veces me toca un poco... Tú me entiendes, ¿no? Entonces, la apostasía en estos tiempos, ¿qué opinión tienes siendo, porque tú eres judío-cristiana, educada en esta cultura, renunciar formalmente? Yo estudié Derecho, me he acercado por el café a la Facultad de Derecho. ¿Qué sientes con esto? Un gesto como yo, ¿no? Un loco apostatando. Porque así me han visto en mi ciudad. Los asuras, los antidioses, son el elemento tamásico de las gunas del hinduismo. El paraíso de la indeterminación necesita asuras y demonios para materializar la gota de rocío y que dé de beber a una rosa. Es decir, el principio asúrico, el que está cabreado y enfadado con los dioses, e incluso apóstata de ellos, y se pelea y genera una guerra, como cuentan muchas cosmologías, ¿no? Y muchos mitos, ¿no? Como el de, por ejemplo, de los hindúes. Conoces el de Arjuna, la guerra entre los malos y los buenos. Es un clásico. Entonces, antes, por ejemplo, cuando ha dicho el compañero, ha interpretado el cerdo, la vidia y el deseo en esos 3 venenos, ¿no? Es decir, si uno está poseído por un veneno, puede ver efectivamente en la iglesia en la que yo veo a Cristo, tú puedes ver al demonio. Al final también hay una relación entre sujeto y objeto. Entonces, por eso,
me parece perfecto que cada uno haga según el lugar en el que está su subjetividad en ese momento. Puede haber un enfado, puede haber una ira. La ira lleva mucho al infierno y puede llevar a cometer actos que tienen un sentido para el desarrollo de esa persona. De hecho, Dante, en su explicación del paraíso, visita el infierno. Lo primero que hace Cristo es bajar también al infierno, donde encuentra papas, muchos papas. Dante encuentra muchos papas en el infierno, ¿no? Entonces, claro que sí, que hay que la historia, cuando lo indeterminado se hace determinado, sufre del tiempo y espacio, y son muchos aconteceres, ¿no? Pero yo, personalmente, decido elegir siempre la perla. La cáscara que contiene la perla nunca me ha llamado demasiado la atención y no la niego. Puedo hacerte un análisis muy crudo del grado de degeneración que hay, hasta puntos que incluso te daría más miedo, dice, como no he apostatado antes. Pero mi mirada, curiosamente, por hecho de girar hacia la luz continuamente como ejercicio espiritual, me permite ver que personalmente yo nunca lo haría. Pero entiendo que lo hagas, tengo más gente que lo ha hecho alrededor. No, con esto no te quiero decir tampoco, porque, por ejemplo, me estaba acordando ahora yo, no sé si conoces el Cerro del Cabezo en Jaén, en Andújar, donde está la romería más antigua de Jaén. Parece que todo es de Sevilla y de Huelva, ¿vale? La del Rocío. Pues en Jaén tenemos la Virgen de la Cabeza y es verdad que yo a veces subo y subir solo, estar allí es paz, porque es una montaña en lo alto. Pero bueno, que me han tocado mucho. Te entiendo. Yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Volvemos a las 12:30, pero vamos a intentar... ¿O hay alguna pregunta más? Sí, venga, muy rápido. Vamos a dejarle, porque luego hay que estar aquí a las 12:30. Hola, gracias. Gracias a ti. Comentas que el todo hizo un sacrificio desmembrándose. ¿Cuál es el sacrificio que espera el todo de cada uno de las partes? La concentración en lo real, en cada uno de los fenómenos de la multiplicidad en la que te encuentres. Cuando bendigas el pan, cuando bebas, cuando camines, cuando camina, cuando bebas, cuando come, en esa religación de ese todo que se ha hecho parte para que tú conozcas sus tesoros del beber, del comer, de la amistad, del amor. Esa es la religación.